Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 20, el 1 al 18, hermano, dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no había entendido de la escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, María Magdalena, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno al otro a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le dijo: porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue pues María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Amén. Gloria a Dios. María Magdalena no había conocido a nuestro Señor que había resucitado, hermano. La resurrección de Cristo, ¿verdad? Él había, hermano, en la predicación, había dicho que iba a morir, hermano, en manos de pecadores. Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero ni aún, hermano, los mismos discípulos comprendían la magnitud de esa enseñanza de Cristo. Porque como nadie nunca había resucitado, ¿eh? Pero Cristo, el Señor, ya lo había manifestado. Hablando del templo de Jerusalén, decía: mire, este templo va a ser destruido, ¿eh?
Pero mi templo, les decía él, hablando del cuerpo, en 3 días será resucitado. Y le dijeron, bueno, este templo, le dijo, ¿cómo es eso? Este templo lleva más de 40 años construyéndolo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, que al morir iba a resucitar al 3er día. Entonces, hermanos, la muerte y resurrección de Cristo es uno de los pilares doctrinarios de la iglesia. La resurrección de Cristo, hermano, es una doctrina cristiana fundamental, que todo creyente debe creer en esa doctrina, en esa enseñanza, ¿verdad? Porque, hermanos, si Cristo, ¿qué pasa si Cristo no hubiese resucitado, no? Nuestra creencia fuera vana, nula. Entonces, hermano, pero Cristo el Señor ya había dicho que iba a resucitar. Y aún los mismos discípulos, su círculo íntimo, su círculo más cercano, no comprendían eso, hermano. No creían algunos, no comprendían. Pero él ya había dicho. En Juan 10:18 dijo, yo pongo mi vida y con ese mismo poder la vuelvo a tomar. ¿Ya? El que puso su vida por amor a nosotros fue Jesucristo, hermano. Y con ese mismo poder la volvió a tomar. En las sectas satánicas les dan garabato a los seguidores del diablo. El diablo les dice y les pone un ejemplo de 2 boxeadores, 2 pugilistas. Bueno, ¿quién es el boxeador que ganó? ¿El que queda tirado o el que queda en pie? Mira la dialéctica satánica. ¿Ah? ¿Quién es el que queda en pie? Viene el diablo, le dice a sus seguidores que él derrotó a Jesucristo, porque Jesucristo murió. Pero no les dice que resucitó. Y ni les dice Juan 10:18 que Jesucristo dijo, pongo mi vida y con ese mismo poder la vuelvo a tomar. Entonces el diablo que dije que le dio muerte a Jesucristo, no. Cristo puso su vida a él voluntariamente para salvarnos, para rescatarnos a nosotros. Y lo hizo por amor, y lo hizo como un acto voluntario. El diablo llena la bocota que le quitó la vida a Cristo. No. Cristo dice que yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Verdad? Entonces le lava el cerebro a los seguidores de él. Que él es el boxeador que quedó en pie y el boxeador que quedó derribado es Jesucristo. Mentira, hermano. Porque Jesucristo, hermano, resucitó. Y es un hecho histórico que ahí está, hermano. En tiempos de Jesús, en primer siglo de nuestra era cristiana, y todavía está, ahí lo podemos leer, Mateo 28, es una teoría que circuló por ahí, y en tiempos de Cristo, resucitado. Mateo 28, 11 al 15. La teoría del cuerpo robado. La teoría del cuerpo robado se la inventaron los judíos malos. Porque, ojo, también fíjense que aquí hay un punto. Hay judíos que son malos también, pues. Como que hay que, en términos de la iglesia, es como que los judíos los idolatran, ¿va? Pues no, hay judíos que son mala gente también. Y en tiempos de Cristo habían malos también. ¿Quiénes eran judíos malos? Los fariseos, los saduceos, todos esos consejos de ancianos eran malos judíos. ¿Vea? Entonces ellos inventaron la teoría del cuerpo robado. Y la voy a leer, Mateo 28, 11, dice: mientras
ellas iban, y aquí los ancianos y la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y todas las cosas que habían acontecido. Y los reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron estando nosotros dormidos, que habían hurtado el cuerpo. Y si esto lo oyere el gobernador Poncio Pilato, guarde, nosotros le perseguiremos y os pondremos a salvo. ¿Sí? Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La teoría del cuerpo robado. Hermano, José de Arimatea era un hombre millonario y compró el sepulcro y pidió que el cuerpo del Señor fuera enterrado ahí. El sepulcro era una cueva, hermano. En esa cueva le dejaban una piedra y esa piedra quedaba sellada. En tiempos de que nuestro Señor Jesucristo fue enterrado, estaban 3 fiestas judías. La fiesta de las Pascuas y una fiesta que se llama de la media luna, algo así. Y ya había otra también. De tal forma, hermano, que había muchedumbre, había multitudes que se paseaban por las calles. Y los discípulos, hermanos, cuando capturaron a nuestro Señor, lo prendieron, salieron huyendo, hermano. Lo abandonaron, lo dejaron solo. Hubo un muchacho allí que habla en Marcos que hasta desnudo salió corriendo, ¿va? Le dieron carrera, hermano. Todos salieron despavoridos, huyendo, y lo dejaron solo a nuestro Señor. ¿Usted cree que discípulos amedrantados y miedosos iban a ir a robar el cuerpo, hermano? No, hermanos, y andaban huyendo, como quien dice, salvando su propio pellejo. Entonces la teoría del cuerpo robado de Cristo es una teoría falsa, totalmente. Y ellos andaban huyendo, hermanos, los discípulos andaban huyendo. Y resulta, pero mire cómo es la cuestión acá. Ya sea que se hurtaban un cuerpo o un prisionero se fugaba, el guardia o guarda de seguridad lo mataban. Y aquí están los sacerdotes y los ancianos pagándoles a los guardias que estaban cuidando la sepultura de Cristo para inventar la teoría que el cuerpo lo habían robado a los discípulos. Y le dieron mucho dinero. Y le dijeron: no, le vamos a ir al gobernador y a las autoridades y los vamos a proteger a ustedes. Y vi que los guardias le dieron mucho dinero. Por eso, y hasta el día de hoy se ha divulgado esa teoría del cuerpo robado. Pero, francamente, hermano, esa teoría queda totalmente desvirtuada. Discípulos miedosos, medrosos iban a ir a robar el cuerpo. Ahí estaban los guardias, hermano. ¿Cómo creen que los guardias iban a dormir? Si se robaban el cuerpo, le iban a matar a ellos. Y las multitudes de las 3 fiestas simultáneas de los judíos que estaba dando, la gente hubiera visto que los discípulos llevaban el cuerpo, hermano. O sea que choca frontalmente con la que dice la Escritura, que los discípulos fueron despavoridos huyendo, hermano. Amén. Entonces, hermano, vemos como ahí en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 10. Gloria a Dios. Marcos 16, verso 10. María Magdalena era como una discípula que Jesucristo le había sacado 7 demonios.
le había expulsado. A Jesucristo le dijeron dos mujeres, le echaron perfume, ¿se acuerda? No es María en Betania, y la otra es en casa de Simón el fariseo, una mujer pecadora de la ciudad, también le echa perfume. Pero ninguna de las dos es María Magdalena. Son mujeres distintas. Viene el catolicismo romano, enseña que la mujer pecadora de la ciudad en casa de Simón el fariseo era María Magdalena. Y ahí no da nombre. No dice, hermano. Dice, una mujer pecadora de la ciudad llegó a casa de Simón el fariseo y le derramó un perfume a Cristo, ¿verdad? Y lo enjugó sus pies con el perfume. Pero no da nombres. No da nombres, hermano. Va, pero aquí dice Marcos 16:10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, en la mañana. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Es lo que dice ahí. ¿Verdad? Yendo ella, lo hizo saber a los demás que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Como los discípulos que andaban oyendo tristes y llorando, iban a ir a robar el cuerpo del sepulcro. Hermanos, los discípulos no creían que Cristo iba a resucitar. ¿verdad? Dice que ella fue a ver al sepulcro, a Cristo. Cristo se le aparece a buena mañana, el domingo, que resucitó él, en la madrugada. Y ella va a dar las buenas nuevas que el Señor ha resucitado, porque los demás discípulos estaban escondidos, tristes y llorando. No se han robado el cuerpo. Estaban desanimados, hermano. ¿Verdad? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Cómo la ve? No le creyeron. ¿Y cómo se iban a robar el cuerpo? Tristes, llorando, y no creyeron que la mujer había dicho que había resucitado. ¿Ah? Pero vemos ahí en Juan 10, como el verso 20 en adelante, verso 18, que primero le aparece a María Magdalena, ¿va? De ahí se le aparece a 10 en el aposento alto, a los 10 discípulos. 8 días después se les aparece nuevamente, estando los discípulos a puerta cerrada. Pero había uno ahí, Tomás. Dijo, si no veo, no creo. Había dicho, porque en el aposento alto que estaban 10, ya habían dicho, el Señor resucitó, vino a vernos. María lo vio y se presentó aquí a nosotros en el aposento alto. Pero dijo Tomás, si yo no viera las laceraciones que tiene en su cuerpo, yo no voy a creer. 8 días después aparece Jesús de nuevo, encerrado en el aposento alto, y se le aparece a Tomás. Mira, Tomás, le dijo, mis señas, le dijo. Y Tomás le dijo, Dios mío y Señor mío, le dijo. Tomás le dijo, bienaventurados los que no me han visto
y han creído en él. ¿Verdad? Porque él estaba creyendo porque estaba viendo. Mas sin embargo no creía, ¿va? Hasta que vio, creyó. Y la fe es de creer para ver. Él vio porque creyó. Vio primero y creyó. Pero la fe no es ver y creer. La fe es creer y ver. Padre dijo, bienaventurados los que no me han visto y han creído, dijo. Tú crees porque me has visto. Que no creía él. Aún siendo discípulo, lo que andaba ahí no creía. Aún los discípulos, cuando María Magdalena lleva las buenas nuevas que resucitó Cristo, no creían. Entonces, si no creían, hermano, ¿para qué se iban a robar el cuerpo, hermano? No creían. Ellos no creían que Cristo iba a resucitar. Y él ya lo había dicho varias veces. ¿Sí? Pero no creían. Entonces, hermano, vemos allí en Lucas capítulo 24, hermano. Lucas capítulo 24. Dice la palabra de Dios. El paralelismo bíblico. Lucas 24 habla de la resurrección de Cristo. Tal como lo recopila Mateo, lo recopila Lucas, lo recopila Marcos, y lo recopila también Juan. O sea, los 4 evangelios canónicos lo redactan. De los 4 escritores, relatores del evangelio, 2 anduvieron con él, los otros 2 no. Mateo y Juan anduvieron con Jesucristo. Marcos y Lucas no anduvieron con Jesucristo. Marcos y Lucas no fueron de los 12. Esos fueron creyentes que se convirtieron después. Pero ellos investigaron los dichos de Jesucristo con testimonios de primera mano, con fuentes fidedignas. Se pusieron a investigar. Me imagino que le preguntaban a Pedro, le preguntaban al otro, a otro discípulo, y ellos iban redactando. Estoy hablando de Marcos y Lucas, porque ellos no anduvieron con Jesús. Entonces, Lucas, el médico griego, también autor del Hechos de los Apóstoles, él recopila, era un investigador, era médico, de origen griego, no era judío. Pero aparte, el tipo era historiador y era investigador. Y investigó exhaustivamente sobre los dichos de Jesucristo, o vida y obra de Jesucristo. Entonces, él aquí, en Hechos, en Lucas capítulo 24, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, que es domingo. Aquí vamos a hacer una pausa, hermano. Cuando Cristo decía que Él iba a resucitar después de estar 3 días y 3 noches, la frase 3 días y 3 noches, no es como nosotros la conocemos. 3 días y 3 noches para nosotros son 72 horas. ¿Ya? 3 días y 3 noches, 3 días, son 72 horas. Cristo fue crucificado y posteriormente sepultado al atardecer del viernes, a la hora novena, a las 3 de la tarde. Pero resulta que el día, acuérdense que el día judío empezaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Un nuevo día, digamos. Entonces, él es muerto tipo 3 de la tarde del viernes.
lo entierran en la tarde, pasa todo sábado y resucita el primer día de la semana, que es domingo, a buenas horas de la mañana. Entonces Jesucristo no estuvo las 72 horas, que fragmentos de la hora del día viernes, todo día sábado, y fragmentos del día domingo, dice los 3 días, pero no fueron las 72 horas. Porque hay quien se quiebra la cabeza. Bueno, Cristo resucitó el domingo en la mañana, entonces murió el jueves en la mañana para tener los 72 horas exactas, ¿va? Pero no son 3 días ni 3 noches literales. Para hay unos conceptos de, por ejemplo, los judíos utilizan hebraísmos. Es un modo de expresión de los judíos, ¿verdad? O como nosotros decimos, salvadoreñismos. Son modos de expresión del salvadoreño. Entonces la frase 3 días y 3 noches es un hebraísmo. No significa que son 72 horas literales, que abarcaba viernes, sábado y domingo, sí, pero no 72 horas exactas. Viene Cristo, resucita el tercer día a primera hora, es el primer día de la semana. O sea, estamos hablando del domingo en la mañana, le resucita, probablemente en la madrugada, porque se le aparece a María Magdalena muy oscuro, 4 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana probablemente. Resucita. Entonces dice, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana, dice Lucas acá, ¿verdad? Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Que al sepulcro le tiraban la piedra para sellarla, ¿va? Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba el cuerpo ahí. Estaban los lienzos y los sudarios. El cuerpo no estaba. Aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, y aquí se pararon juntos a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Correcto. Y como tuvieron temor y bajaron su rostro, ellas, para las mujeres, a tierra, les dijeron, los varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él dijo que iba a resucitar. Los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo no estaba muerto, había resucitado tal como él lo había dicho. Y esa es una doctrina importante para el creyente. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea resucitado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahí se acordaron, porque los ángeles le están diciendo. Y volviendo al sepulcro, diciendo nuevas de estas cosas a los 11,
Y todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, que habían quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura a los apóstoles. Locura las palabras de ellas y no les creían. Ahí Lucas dice también, no creían. Ustedes no creían. Entonces, la teoría del cuerpo robado choca frontalmente con el hecho de que los apóstoles estaban escondidos, miedosos, y tampoco no creían que Jesucristo había resucitado. No pega esa teoría. Amén. Mas levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró, entró y vio los lienzos solos, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Pedro lo ve a Cristo en el aposento alto, cuando estaban reunidos los 10. Tomás no estaba ahí. Ahí lo ve. Ahí se les aparece él. Después de María Magdalena, les aparece. Solo estaban 10. No estaba Tomás. 8 días después sí estaba Tomás, estaban los 11. Les aparece nuevamente. Le dice, paz a vosotros. Recibí el Espíritu y le sopló el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice aquí, hermano, algo importante. En 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 15, hermano. 1 Corintios 15. Verso 13. En adelante. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta, dice, vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, de lástima. Porque si Cristo no resucitó, entonces damos lástima. Mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Amén. Amén. Ahí está claro, ¿eh? Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vana nuestra fe. Pero él dice, como Cristo resucitó, Él es la primicia de la resurrección. Y si Cristo resucitó, todos los creyentes en Él también van a resucitar.
¿Ya? Entonces ya no somos dignos de lástima ni conmiseración, porque creemos en el Cristo vivo, que Él resucitó como la primicia, y así también van a resucitar para vida eterna los que creen en Él y tienen su fe, confianza y dependencia en Él. Esa es la doctrina cristiana, ¿va? De la resurrección. Esta es nuestra forma. Aquí los evangelios, ahí los 4, ¿va? O sea, Él resucitó. Él había dicho que iba a resucitar. Pero aún los discípulos no creían en Él. Hasta que los ángeles le dicen a las mujeres que iba a resucitar el tercer día, ¿va? Y esa es la fe, hermano. Que así como Cristo resucitó, también los creyentes van a resucitar. Hay 2 resurrecciones, hermano. ¿Vean? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una resurrección de vida eterna y otra resurrección de condenación. ¿Verdad? 2 resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Entonces dice, los creyentes en Cristo van a resucitar, pero para vida eterna. ¿verdad? Para los otros allá para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel 12:2, ¿va? Entonces, Juan dice, habrán 2 resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Entonces, Pablo habla de la resurrección de Cristo, ¿va? Que es la primicia de la resurrección. Así como Cristo resucitó, también los creyentes en Él van a resucitar. Al final de los tiempos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano.